El hermano Gonzalo García dice, hermanos, que Dios tuvo un solo hijo, Jesucristo, y ese hijo fue predicador. Y él dice, y yo estoy contento, porque yo soy predicador igual que el oficio del Hijo de Dios. Y esto lo menciono, hermanos, porque hay una pregunta. Estamos ahorita viendo la misión, ¿verdad?, de la iglesia. Y la visión, perdón. Entraré con valores. Pero hay una pregunta, hermanos, que quiero arrancar para continuar con hoy el tema que tenemos. Cómo estamos haciendo la misión, la segunda parte. ¿Cómo atraía Jesús a las multitudes? Mire, por ejemplo, estos pasajes. Dice que en una ocasión Jesús tenía tanta gente que se compadeció porque estaban lejos de sus casas, no tenían que comer, no había oxxos cercanos. Y dice que les dio de comer, menciona a los varones sin contar mujeres ni niños. Y eran 5,000 hombres, y a cada hombre le ponemos una esposa, y de perdido 2 chilindrines, hermanos. Estamos hablando de unos 20,000. Y luego también Lucas 8:42, mientras iba a sanar a esta muchacha enferma que murió, dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Cómo atraía Jesús a las multitudes? ¿Será que no tenían otros entretenimientos la gente como el día de hoy y por eso iban a escucharlo a él? ¿O sería que mucha de esta gente era de mala calaña? Y nosotros en las iglesias no queremos gente de mala calaña. A veces una actitud equivocada, ¿verdad? Y por eso tenía tanta gente. Nada de eso es verdad, hermanos. A Jesús le seguía una gran multitud. Y yo creo, hermanos, que una iglesia que haga lo que Jesús hizo con las personas será una iglesia que atraiga gente. Si la iglesia se propone hacer lo que Jesús hacía, empezando por el pastor, hermanos, y los miembros, va a atraer gente como Jesús lo hacía. Jesús, hermanos, dice Rick Warren, hizo 3 cosas que atraía a la gente hacia él para hablarles, para transformarlos, para ayudarles. Y si la iglesia hace algo semejante, van a suceder estas cosas. Primero, Jesús atraía a las multitudes amando a los incrédulos. Dice la Biblia, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús amaba a la gente y amaba a la gente que no tenía a Dios en su corazón. No sentía un desprecio por ese drogadicto que siempre da un mal aspecto aquí en la colonia, por esa mujer que se dedica a una vida de mala reputación y es vecina de nosotros. Jesús amaba a los incrédulos, miraba a la gente con los ojos de gente que no tenía pastor, desamparados, dice el pasaje, dispersos. Y mire lo que dice, tuvo compasión de ellas, de esas personas. La compasión tiene que ver con los sentimientos del ser humano que están en el estómago. En la cultura de Jesús, los sentimientos no estaban en el corazón, como lo pinta San Valentín, que nos hace pastillitas con forma de corazón, color Pepto-Bismol, las pastillitas, y que dice abrázame o bésame. Para ellos los sentimientos están aquí. Jesús se conmovía sus entrañas, dice literalmente. Jesús pasaba mucho tiempo con los perdidos, hermanos. Es evidente a la luz de los evangelios que Jesús disfrutaba más estar con los perdidos que con los líderes religiosos. Con los líderes religiosos, cuando Jesús pasaba, siempre había confrontaciones, siempre había pleitos. Pero él pasaba mucho tiempo y la gente lo buscaba a Jesús. La gente incrédula, de mala reputación, de mala calaña, venían a buscar a Jesús. Él tenía un imán que los atraía. Y ese imán, hermanos, le ganó el mote de amigo de pecadores. Así le decían, el amigo de pecadores. Es como hoy en día decirle a una persona, es amigo de puros malvivientes. Pero ¿cuál es la razón que Jesús los atraía, hermanos? Como un imán que atrae.
con magnetismo, todo lo que tiene fierro. El amor que Jesús les daba a ellos. La gente podía sentir que a Jesús le gustaba estar con ellos. No era para la fotografía, era porque Jesús amaba a la gente y se acercaba a la gente, hermanos. Y no le importaba el estilo de vida de ellos. Obviamente que él no imitaba ese estilo de vida. No iba para hacer lo mismo, iba para acercarse a la gente. Los niños, hermanos, instintivamente se inclinan a las personas que los aceptan. Y los niños mismos buscaban a Jesús. Cuando un niño te busca, hermanos, es que tienes un buen corazón. Cuando un niño te rehuye, hermanos, o te saca la lengua, en el peor de los casos, es porque tienes algo ahí que no desprecia a los niños. Pero Jesús amaba a los niños, lo amaban a él, hermanos. Note esta frase, hermanos, que puse en mayúsculas. Amar a los incrédulos como Jesús los amaba es la llave para el crecimiento de la iglesia que más se pasa por alto. Esto hace que la gente, el amor atrae, hermanos. La indiferencia repele. Y el amor atrae. La gente que se siente atraída a un lugar donde le aman, la aceptan y la estiman, la gente automáticamente se siente atraída a un lugar así, hermanos. Tú vas a un lugar donde te escuchan, donde te comprenden, por lo menos, si no están de acuerdo contigo, por lo menos te dedican atención. Muchas veces en la casa no encontramos y en otras partes buscamos esa atención, ese aprecio, ese cariño, hermanos. Porque vamos a buscar un lugar en donde nos amen, acepten, estimen, y Jesús tenía eso. Se hizo una encuesta de la gente que llegó a una iglesia muy grande en California. Y dijeron, ¿por qué viniste a la iglesia? Nadie dijo que fue por la teología de la reforma que se predica en esa iglesia. Nadie dijo que era por el templo bonito y decorado con adornos de San Valentín o de Navidad. Nadie dijo que era por un calendario lleno de actividades y que hay mucha comida. Nadie dijo eso. La respuesta número uno fue, en esa iglesia hay amor. Y eso nos atrajo. Ahora, aquí hay un desvío a veces en el amor que existe en la iglesia, porque a veces el enfoque es nada más un grupito de nosotros. Nos amamos, pero nadie entra más a ese círculo, a ese grupo. Y ese es un amor, hermanos, que rechaza también a la gente. Cuando nada más amas a un círculo y otra persona que no es el círculo, no cabe en ese círculo. ¿Sí? Solemos ser amables y amigables solo con las personas que nos sentimos cómodos. Y muchas iglesias son pequeñas porque no abren, hermanos, sus brazos y su círculo para que otras personas se integren. Eso es un amor mal encausado. Es una clase de egoísmo, hermanos, que impide que la iglesia crezca. También, hermanos, la iglesia, imitando a Jesús en su amor en los incrédulos, debe crear una atmósfera de aceptación. Hay plantas que necesitan cierto clima para crecer. Por ejemplo, hay plantas, lo hemos visto mucho aquí, hermanos, que es un clima extremo en esta región, que cuando se viene el frío y está la rancherita anunciando temperaturas gélidas, inmediatamente se tapan las matas y se meten a las casas. O afuera, cuando no se pueden meter porque es una papaya, es un plátano, se le ponen plásticos, hermanos, se les pone papel periódico, se le amarra con un mecate para que pase la tempestad y a ver si sobrevive mi papayo. No es el esposo, es la planta, ¿no? A pesar que así le dice una esposa a su esposo, mi papayo. También en la iglesia, hermanos, se necesita crear un ambiente agradable para que la gente venga. Miren, hermanos, yo estaba en iglesias, una vez fui a una iglesia en el norte de Estados Unidos. ¿Te sientes bienvenido ahí en esa iglesia? Es una iglesia de 20,000 miembros. Es imposible que se conozcan todos, no se conocen todos, pero están distribuidos, bien organizados, distribuidos, para que llegando, sin ser fastidiosos ni empalagosos, ni hacerte preguntas incómodas, te dan la bienvenida con una sonrisa. Y te ubican para que te sientas, no te dicen dónde te sientas, pero te dan opciones dónde te sientas, te acompañan. Tus niños van al lugar donde están los niños y entre semana llegaba una nota, nos dio mucho gusto ver a tu hijo con nosotros, ver a ustedes con nosotros, espero que regreses a esta iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando salíamos en ese tiempo,
nos dieron un plástico, una bolsita de plástico con un periódico que cada semana hace la iglesia. En ese tiempo se usaban los CD, los discos. Nos daban un CD con un sermón del pastor, un sermón para convertirte a Cristo y algunos otros detallitos, hermanos, de la iglesia. Pero el trato que te daban, llegando, los primeros estacionamientos, es una iglesia de 20,000 miembros, imagínense, los primeros asientos eran para los visitantes de primera o segunda vez. Los miembros se retiraban. El pastor, hermanos, que yo lo conozco, él se estacionaba en lo más lejos que podía para dejarle lugar a la gente, que se acercara a la gente con sus carros lo más cerca que se pudiera, ¿sí? Y él se iba muy lejos. Como el estacionamiento es muy grande, anda un camioncito que llaman charter, un camioncito recogiendo gente para traerla al templo, a la entrada del templo. Y él siempre se va para allá. Él nunca quiso un estacionamiento que dijera Bob Russell, predicador principal. Él les dijo, no hagan eso para mí, yo no quiero eso. Te sientes bienvenido, te sientes amado. Si yo viviera en esa ciudad, esa iglesia yo asistiría, hermanos. Y no por la cantidad de gente necesariamente, sino por el trato de la gente tan amable, hermanos. El pastor debe ser amoroso, así como Cristo amaba a la gente. El pastor de una iglesia, hermanos, establece el tono y la atmósfera de la congregación. Debe ser ejemplo en amar a las personas. La falta de amor en el pastor hacia las personas puede ser que la causa de la iglesia no esté creciendo. Un pastor frío garantiza a la gente que ya no regrese. Hay pastores que llegan, hermanos, y se sientan y se desconectan de todo. No van a saludar a nadie. Y si vas a saludarlos, están quizás así, te saludan de compromiso. Hay pastores que aman el púlpito, pero no aman a la gente. Les gusta ser admirados y alabados. Mire, aquí hay la diferencia. Hay pastores que les gusta amar el hablar a la gente, o hay pastores que les gusta amar a la gente que hablan. Hay pastores que aman el hablar a la gente, y pastores que aman a la gente que le hablan. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo puedo yo como pastor mostrar este amor a la gente? Memorizando nombres. ¿Verdad que sí, Gaby? Me equivoqué la semana pasada. Va a decir Gaby, mentiroso. Memorizando nombres. A la gente nos gusta que nos llaman por nuestro nombre. No nos gusta que nos confundan. A mí seguido me confunden con William Levy, pero digo, no soy Octavio Ruiz. No nos gusta que nos confundan. Nos gusta, yo soy tal. El saludo personal a cada uno es muy importante en la iglesia, hermanos. Aquí tenemos dos salidas. Y yo o saludo de aquel lado o saludo por este, porque salen todos. Y no vamos a privar a la gente que salga por una sola puerta. Pero me gusta querer saludar, por lo menos saludar. No hay chance de platicar, pero podemos saludar a la gente. Un toque respetuoso, hermanos, también. Un apretón de manos, un abrazo cuando es posible, una palmada en el hombro. Una sonrisa, hermanos. Claro, siendo muy respetuoso, especialmente con el sexo opuesto. Pero una sonrisa amable. Otra cosa, ¿por qué Jesús atraía a las multitudes? Es porque satisfacía las necesidades de la gente, hermanos. Jesús atendía la situación donde había el problema. Empezaba con el problema que tenía la persona, enfrentaba el problema a la persona. Por ahí comenzaba. Dice que mucha gente se le acercaba y traía muchos tipos de enfermos y los pusieron para que los sanara, porque Jesús atendía las necesidades físicas, emocionales, espirituales, relacionales, financieras de la gente. No juzgaba a la gente. Sí, pues nada más porque estás paralítico vienes, si no estás paralítico no vinieras. Jesús no era eso, hermanos. Jesús recibía a la gente en la condición que viniera. Antes de predicarle las buenas nuevas, captaba la atención de ellos, porque Jesús se preocupaba por ellos. La mejor manera de poner a la iglesia, que la gente ponga atención a la iglesia, es decirle que la iglesia ofrece algo que nadie más ofrece. Y la iglesia es un hospital en donde los que venimos, hermanos, tenemos necesidad de Dios. La iglesia no es un lugar donde vienen perfectos, hermanos, porque si eres perfecto, ya no necesitas venir a la iglesia. Una persona perfecta no necesita venir a la iglesia, hermanos. Ya está perfecta.
Pero los que venimos reconocemos que necesitamos de Dios, que no somos perfectos y estamos buscando. Y la iglesia es un hospital que debe ser el lugar donde los heridos, los deprimidos, los frustrados y los confundidos puedan encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Las necesidades más apremiantes que yo veo en nuestro entorno, hermanos, el día de hoy es una adicción muy fuerte al cristal, al alcohol o a otras drogas. Divorcios, hijos que están creciendo con la ausencia de papá o mamá o de ambos, crisis de empleo, amén de todos los que disparó ¿cómo se llama? La pandemia, hermanos, como depresión, ansiedad, pánico. La tercera cosa y última para ya entrar en mi tema, hermanos. Jesús atraía a las multitudes enseñándoles de una manera práctica e interesante. Dice así dos pasajes de la Biblia, hermanos, del Nuevo Testamento. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su enseñanza. Doctrina es enseñanza. Dice, al oír las enseñanzas de Jesús, otro pasaje de la Biblia, la gente que estaba allí se quedó asombrada. Las multitudes nunca habían oído a nadie que les hablara como Jesús les hablaba. Nunca ha existido un comunicador más grande que Jesucristo. Él comunicaba a la gente el mensaje de Dios. Era un modelo de predicador. Predicaba lo que la gente necesitaba escuchar. Por ejemplo, comenzaba con la necesidad de los dolores y los intereses de la gente. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él dice, porque me ha enviado. Y menciona el problema y menciona la solución. Me ha mandado, presenta primero la solución y luego el problema. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y la lista que mencionó, hermanos, de personas en desgracia de un tipo o de otro, Jesús lo conocía y atendía esa necesidad en particular. Si yo voy con un brazo quebrado al hospital y llega el traumatólogo, el médico que me vaya a atender, yo no quiero que me empiece a buscar acá por los pies o por otras cosas o por órganos internos. Este es el hueso que tengo quebrado, doctor. Esto es lo que me duele. Quiero que me atienda ahorita, por favor. Jesús sabía identificar la necesidad de la persona y atendía esa necesidad, hermanos. Satisfacía esa situación, usaba ese dolor, usaba ese interés de la gente, esa necesidad de la gente para ser el punto de partida y hablarle las buenas nuevas, porque ellos necesitaban escuchar, pero empezaba por solucionar un problema inmediato. Jesús también relacionaba la verdad con la vida. Jesús tenía un método muy simple y muy práctico, hermanos. Era claro, oportuno y aplicable. Jesús apuntaba a la aplicación del sermón porque su meta era transformar a la gente, no informar a la gente. Muchos sermones se convierten en una lección de pura enseñanza, pero nada de aplicación. Y la gente quiere, hermanos, no solamente saber el problema, sino saber la solución del problema. Decimos, Cristo es la respuesta, sí, pero ¿cómo? ¿En qué manera práctica Cristo es la respuesta? Los sermones que exhortan a cambiar sin decir cómo son los pasos para cambiar terminan generando culpa y frustración. Muchas predicaciones que se escuchan en el púlpito, hermanos, son una queja contra la sociedad y es abrir un juicio contra las personas, en donde el diagnóstico se expande, pero nunca se ofrecen soluciones prácticas. Por eso, hermano, ya me regañó porque yo tengo adicción a esto. Ahora, ¿cómo me puede ayudar a salir de esta adicción? Ya me regañó, ya descargó todo su coraje contra las personas como yo, pero dígame, ¿cómo puedo salir de ahí? Moody dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. La gente necesita más sermones, más que qué debe hacer, de cómo debe hacerlo. Y Jesús hablaba, hermanos, en un estilo interesante. La predicación aburrida no capta la atención de la gente. Al contrario, molesta, hermanos. Una predicación aburrida molesta. No capta la atención. Es difícil creer cómo el libro más maravilloso que ha existido y que existe, que es la Biblia, hay personas que lo hagan tan aburrido. El problema
es que la gente se queda con la idea, no de que el predicador es aburrido, se queda con la idea de que Dios es aburrido. Y Jesús nunca fue aburrido, hermanos. El apóstol Pablo sí, se le durmió un tico y se cayó y se descuelló, hermanos. Pero Jesús no era aburrido, hermanos. La gente lo seguía con niños hasta distancias lejanas para escuchar sus palabras cuando hablaba. El sermón más precioso que se ha predicado está registrado en Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte que Jesús dijo, hermanos. Es el sermón más precioso que se haya predicado. Empezó diciendo las 8 claves de la felicidad y captó la atención de la gente, y hasta el final dice, y la gente se quedaba admirada de cómo enseñaba, porque Jesús rascaba donde picaba, hermanos. Jesús hablaba, hermanos, donde tenía que hablar. No se andaba por las ramas, hermanos. No andaba por otras partes. Era bien concreto, bien específico. Hablaba de temas complejos y los hacía de una manera sencilla. Los predicadores agarramos un tema sencillo y lo hacemos complejo porque queremos exhibir nuestro conocimiento de griego, nuestro conocimiento de hebreo, y estamos más preocupados porque la gente piense de mí que yo sé mucho. Estoy más preocupado por eso que porque la gente entienda el plan de Dios. Y hay muchos predicadores que están más preocupados para que la gente, ¿cuánto sabe? No le entendí nada, pero ¿cuánto sabe? Dicen que una vez una viejita, hermanos, a un estudiante del colegio bíblico, cuando terminó su sermón, dijo, hermano, qué bonito sermón sobre todo el nombre de la muchacha que mencionó usted, Mesopotamia, qué bonito nombre de la muchacha. Jesús les hablaba, hermanos, de una forma interesante. Jesús les hablaba de una manera que podían ellos entender. Estamos en la visión de la iglesia, hermanos. Y hemos dicho que Jesús mencionó que iba a edificar su iglesia, fundamentada en la declaración que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el apóstol Pablo, hermanos, que vivió después de Jesús y empezó a hacer iglesias en muchas partes, dijo una advertencia: cada uno mire cómo construye, cómo sobreedifica la iglesia que Jesús comenzó. No empiecen a hacer inventos de ustedes, no empiecen a hacer ocurrencias de ustedes. Esto Jesús no nos dejó a nuestra ocurrencia lo que vamos a hacer. A mí se me hace que si hacemos esto, bueno, ¿dónde está la Biblia eso? A mí se me hace que si le ponen esto, le quitan aquello, bueno, está bien, pero ¿dónde está fundamentado eso? Y sobre todo, ¿eso va a traer gente a Cristo? ¿O va a ser nada más un momento bonito, pero sin fruto alguno? ¿Sí? La misión, ya hablamos de esto, es para qué existe la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Y para nosotros, fundamentados en la gran comisión, es transformando vidas a través de la palabra. Esa es nuestra misión como iglesia. La visión es cómo la iglesia va a llevar a cabo esa misión, cómo se va a cumplir ese propósito de la iglesia aquí en la tierra, cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a lograr eso? Ya hablamos ampliamente de esto, públicamente y por las casas. Estoy ahorita en esto. Acabamos de ver, hermanos, que la propuesta de la visión es predicar públicamente y por las casas. Visión 2020, porque está en Hechos 20:20 ese pasaje, que públicamente y por las casas, dice Hechos 20:20, se les predicaba el evangelio a las personas. Y todos los días en el templo, públicamente y por las casas, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia llevó a cabo, hermanos, la misión de Cristo de hacer discípulos, yéndose a las casas, a los barrios, y también predicando en un lugar público como era la explanada del templo de Jerusalén. Públicamente, ya dijimos, hermanos, y ya hablé mucho sobre esto, lo que es mi labor como pastor, sobre todo en la predicación y en otras áreas, y hablé que la iglesia nos puede ayudar. Y les quiero felicitar, hermanos, porque varias personas escuché que dijeron, nos sentimos a gusto porque mucha gente vino y nos saludó. ¿Sí? Eso es bueno, hermanos. Si amamos a la gente, ya estoy hablando a los cristianos, amamos a la gente, no nos cuesta nada un saludo amable, hermanos. Y yo sé que no hay que ser indiscretos, yo sé que nuestra personalidad a veces es muy introvertida, pero un simple saludo, hermanos, puede hacer una diferencia. Por las casas. Y ahora voy a continuar el tema por las casas, hermanos. Esta es la propuesta para la visión de la iglesia de cumplir por las casas haciendo este trabajo.
La iglesia. Aquí estamos en un lugar, en un edificio, los que nos congregamos, que somos la iglesia. Pero entre semana, bueno, de aquí nos vamos cada quien a sus casas, a sus lugares de trabajo entre semana. Y allá tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo a las personas. Yo no trabajo en Fujikura, hermanos, pero hay hermanos que trabajan en Fujikura y le pueden hablar de Cristo en el lonche a alguna persona. Yo no trabajo en Banamex, pero hay personas que trabajan en Banamex y le pueden hablar a las personas que trabajan ahí de Cristo. ¿Sí? Todos podemos hacer labor de hablarle del Señor a otras personas en donde Dios nos ha puesto, hermanos. Aquí hay una frase que me parece interesante, hermanos. No toda iglesia que crece es celular, pero toda iglesia celular crece. Es decir, hermanos, el método que tenemos aquí, que se está enseñando y practicando, de hacer células, que son grupos de estudio bíblico en los hogares, es un método de llevar el evangelio a otras partes. No es el único, hay iglesias que no tienen células, y está bien, no tienes que tener células, este es un método, nada más. Hay grupos que van casa por casa, hermanos, tocando la puerta de 2 en 2, tocando la puerta y hablando del evangelio, está bien. Hay grupos que les gusta ir a plazas públicas, poner una bocina, hermanos, y poner ahí un atril como este, un micrófono, y empiezan a cantar y luego empiezan a predicar a la gente que anda por la plaza. Está correcto, hermanos. O en el año 2000, ahí en la Pulga, está bien, no hay nada malo en eso, es algo bueno. Están haciendo un esfuerzo por alcanzar a más gente para Cristo. Pero el método de célula, de hacer reuniones, célula viene de la biología, hermanos, de que esa célula se multiplica en nuestro cuerpo y nos da vida. La idea es, hermanos, que se haga lo mismo y se reproduzca en las casas el evangelio para llegar a otras personas, hermanos. Entonces, no toda iglesia que crece celular, hay iglesias que están creciendo y no practican células, pero toda iglesia celular crece. Esto es una declaración. Y estoy hablando, hermano, iglesia celular no es hacer cultos nada más en las casas, es otra cosa la célula. Aquí le llamamos, hermanos, y ahí usted puede ver ahí una casita, la silueta de una casita, GEB significa grupos de estudio bíblico. Así se le llama. Hay iglesias que tienen otros nombres, está bien, el nombre no viene en la Biblia, pero tiene un significado de lo que estamos haciendo. Es un grupo pequeño en donde la Biblia es el centro de atención. No son los taquitos que nos da la hermana al terminar el culto, hermanos. No es el centro, lo disfrutamos, pero no es el centro. El centro es la Biblia, el centro de la célula, la médula de la célula es eso. Bueno, voy a hablar, hermanos, por las casas. Por las casas. Es conectarse con Dios, crecer en su vida y compartir su fe. Repito, hermanos, es conectarse con Dios, la célula, crecer en la vida de una persona espiritual y compartir su fe con otras personas. La célula intenta, hermanos, siempre estar invitando gente que se agregue ahí, especialmente gente no cristiana. Quiero decir una cosa, hermanos. Quiero aclararlo esto. No pretendemos con las células sacar a gente de otras iglesias donde se reúnen ellos constantemente. No es la misión de la célula, hermanos. Eso es trabajo que yo creo no honra a Dios. Si una persona, hermanos, asiste a una iglesia bautista, metodista, como se llame, y asiste fielmente, nuestra misión como iglesia de célula no es decirle, ya no vayas a esa iglesia, vente con nosotros mejor. Eso no es, hermanos. Eso no es. No es proselitismo, no es trabajo deshonesto, hermanos. Es como ir a una pecera, hermanos, donde están los pescaditos y estar pescando pescadito, pues así, hermanos. Qué chulada de maíz prieto, ¿no, hermanos? Que así fuera a pescar. Por eso digo, compartir la fe, pero con los no cristianos. Es otra cosa de alguien que ya tiene años que no se reúne, que fue cristiano o que es cristiano, pero no se ha reunido. Bueno, es otra cosa muy diferente. No se está reuniendo en una iglesia. No estamos yendo a robarle miembros a una iglesia. Es compartir la fe, significa eso, hermanos. Con la gente que no es cristiana, o la gente que es cristiana, pero no se reúne en ninguna parte, por la razón que sea. No he encontrado una iglesia donde se siente bien, o tal vez, qué sé yo, hermanos, pero es muy diferente una persona así
a una persona que está activa en una iglesia, miembro, y lo queremos convencer que se salga para que se venga para acá. Eso no es correcto, hermanos. Y no vamos a fomentar ese tipo de actividad proselitista. No es ético. Hay una cosa importante, yo le voy a decir esto a los líderes, hermanos, de célula. La meta es multiplicarse. Si pasan varios años y no se multiplica la célula, no está cumpliendo la misión principal de la célula. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa cuando no se multiplica una célula? Se estanca. 2, no cumple el objetivo. Hermanos, las células en el cuerpo se multiplican. Yo no soy biólogo ni nada de eso, pero lo básico de secundaria es que se multiplican las células. Si en un cuerpo no se multiplica, se va a morir ese cuerpo, hermanos. Y la zona de confort, evita la zona de confort. Multiplicar una célula, es decir, una célula, te voy a explicar la cantidad de personas que debe tener, va a crecer, algunas crecen, pero se tiene que multiplicar, ¿sí? Hacer varios grupos diferentes, 1, 2 grupos más, aparte del que está ahí. Ahora, ¿por qué a veces grupos en la historia, hermanos, de trabajar de esta manera, se rehúsan a multiplicarse? Porque se llega a una zona de confort. Porque yo ya conozco mi círculo y no quiero que mi círculo sea afectado. Pero yo estoy pensando en mi comodidad, yo estoy pensando en el reino de Dios, hermanos. Estoy pensando en alcanzar más gente para Cristo. Yo agradezco que los hermanos que comenzamos con el hermano César, una célula, llegó a crecer al punto que llegamos a multiplicarnos en 3, y son 3 células, y no se repite las personas, no van a la misma célula las personas. Unas van los miércoles a un lugar, otras van los jueves a otro lugar, otras van los sábados a otro lugar. Lo que era una sola célula se convirtió en 3 células, y ese es el propósito, man. Yo voy a escuchar a los líderes, por favor, no se olviden de eso, multiplicarse. Si pasa el tiempo y son los mismos, no se está cumpliendo la misión, se está confundiendo. Y eso no va a ayudar a crecer a la iglesia. No me dejen todo el trabajo a mí, hermanos, que tengo que andar buscando gente, porque para eso me contrataron, para andar teniendo que buscar gente. Yo lo voy a hacer, lo hago de todo mi corazón, pero no me dejen solos. Ayúdenme. A los líderes les estoy hablando, hermanos. Bueno, la célula o grupo de estudio bíblico o grupos pequeños, eso es por las casas. Ahí se estudia la Biblia, se interactúa unos con otros, se comparte la fe, se hacen peticiones y se hace un compañerismo. ¿Sí? Si usted sabe, la iglesia, hermanos, carece de programas de tipo de comida. Los tenemos en las células, hermanos. Todo eso que no tenemos aquí en el santuario, lo tenemos allá en nuestros grupos de estudio. Hemos enfatizado que esa no es la razón principal, pero no nos oponemos, hermanos, a unos tamalitos de cabeza de puerco. No nos oponemos, hermanos, a que haya ese momento de convivencia, hermanos, de coinonía. No estamos opuestos. Lo que sí estoy consciente es que ayudemos a los hermanos anfitriones, que no le dejemos la carga nada más a ellos. Pero esa es la idea, hermanos. Y son grupos de 4 a 16 personas. Cuando establemente el grupo, hermanos, pasa ese número, ya se debe pensar en multiplicarse. Yo les digo, hermanos, no se usa la palabra división, porque la palabra división tiene una connotación negativa. Es como decir, nos peleamos y ustedes allá y nosotros acá. Estamos peleados, estamos divididos. Pero la multiplicación no es un problema, es una bendición. Porque aunque los hermanos del sábado, que llegaron a ser hasta 40, hermanos, en la célula, ellos se ven aquí en el templo, hermanos, y se saludan con mucho gozo. De hecho, en cada una de esas células, hermanos, hemos contratado seguridad privada para que no deje entrar a Adriana a otra célula que no es de ella. Está con una macana y un spray de mostaza aquí, el seguridad, hermanos. No deja entrar a Adriana en la Leo. Unos macanazos si quieren acercarse a esa célula, porque ellos tienen la célula donde tienen que ir. No es tan drástico, hermanos, pero sí es un método que si ustedes se integran, hermanos, nos va a ayudar a crecer. Hermanos, yo quiero crecer. Yo creo que es un anhelo de todo ser humano querer crecer en todo. Nos casamos, mi esposa y yo no teníamos casa,
tenemos una casita ahorita. No teníamos carro, tenemos un carro, bueno, más que un carro. Y vamos creciendo, nuestros hijos queríamos verlos crecer, independizarse de nosotros, crecieron, se independizaron, tienen sus familias, tienen sus trabajos. Todos queremos y tenemos anhelos de crecimiento, hermanos. En la iglesia es semejante. Yo quiero crecer como persona que soy cristiano. Yo quiero crecer en muchas áreas de mi vida. Mi carácter lo quiero mejorar. Mis finanzas quiero ser más generoso. Quiero tener una mejor disposición de servicio para el Señor, para las personas. Quiero crecer, pero quiero crecer como iglesia también. Y no es por presunción, y no es por decir, tenemos una iglesia de ese tamaño y estamos orgullosos. Eso debe ser eliminado porque esos son motivos mezquinos, malos. La razón por qué yo anhelo, hermanos, crecer es porque yo quiero que más gente de Piedras Negras conozca a Cristo, hermanos. Esa es la razón. Yo quiero ver más gente en el cielo, hermanos, que me conozca y que los conozca porque nos conocimos en la tierra. Yo quiero reunirme en el cielo y decir, gloria a Dios, que más gente vino al reino de los cielos porque hicimos una iglesia que pretendíamos alcanzar más gente que no era cristiana. Hicimos todo lo posible por alcanzar gente no cristiana. Lo que no son los grupos de estudio bíblico, lo que no son las células, voy a explicar rápidamente, no es un programa más de la iglesia local. Una de las cosas que yo aprendí, hermanos, en el último curso que tomé yo tomé varios cursos, hermanos. El primer curso fue en el año del 99, 1999, y he tomado cursos. El último curso que yo tomé, a mí me enseñaron en esa iglesia que tiene muchas células en su congregación, me dijo, va a funcionar si es el ADN de la iglesia. Si es un programa más de la iglesia, no va a funcionar. Si vas a hacer muchas cosas, vas a tener muchos grupos y muchos ministerios, y la célula es un grupito más, es un ministerio más de tantos que tienes en la iglesia, no va a funcionar así. Tiene que ser el ADN de la iglesia. Tiene que ser la médula de la iglesia. Tampoco los grupos son cultos de hogar. Un culto de hogar, hermanos, es algo en donde llegamos, hermanos, y no seguimos ninguna secuencia, cantamos, recogemos ofrenda. Por cierto, en las células no se recoge ofrenda, hermanos. Me pueden dar a mí una ofrenda si gustan, pero no se recogen ofrendas. Nunca pasamos el plato ahí para la iglesia, para nada. No es un culto reproducido de aquí hacia allá, no es un cultito. No son reuniones informales tampoco, ¿sí? No son reuniones en donde no traemos nada preparado. A ver, ¿qué piensan, hermanos? ¿Han escuchado la noticia que está pasando con Epstein? Ah, sí, qué feo, ya está feo. No, sí. ¿O qué les pareció el domingo en la iglesia? A ver, ¿qué tal? ¿O cómo ven el juego de Chivas y América que ya viene, ¿verdad? No, nada informal, hermanos. Ahorita estamos trabajando para que la temática que se ve en una célula se vean todos lo mismo. Todos avanzando el mismo tema. Es un tema, pero se subdivide y cada uno va avanzando al mismo ritmo. De manera que si vas a una célula el martes, si vas a la célula del miércoles o del jueves o del sábado o del viernes, vas a estudiar lo mismo. El tema de estudio es el mismo. Queremos darle formalidad para avanzar, hermanos, en un crecimiento de discipulado. Además, no son proyectos para abrir nuevas iglesias. La célula no pretende llegar a 40, 50, 60. Vamos a comprar un terreno aquí a un lado de Gutiérrez y aquí vamos a fincar un templo, para ya no ir para allá. No es la idea hacer una nueva iglesia de una célula. La célula se reúne entre semana, el domingo nos vemos aquí, hermanos, y no son sustitutos del domingo. Yo sé que algunas personas por cuestión de trabajo no pueden venir el día domingo y lo entendemos. Pero no es como que decir, hermano, ya viniste a la célula del miércoles, entonces ya no vengas al culto el domingo, ya no necesitas. Los invitamos a venir a estar aquí, hermanos, a tomar la cena del Señor, a ofrendar al Señor. 5 razones por qué estos tipos de manera de trabajar o grupos pequeños nos ayudan en la iglesia. 1, provee de múltiples puntos de entrada a la iglesia. Para venir a Cristo, hermanos, el estilo de iglesia que nada más tiene el templo y todo se dedica en el templo, todo se centra en el templo, la única entrada que tiene la gente para venir a conocer a Cristo es o esa puerta, no hay otra entrada. Si esta iglesia estuviera enfocada a hacer todo nada más aquí en el templo, considera que aquí es todo y que no podemos hacer nada afuera, entonces nada más sería esa puerta o esa puerta, nada más. En COVID nada más fue esa puerta, nos decían que nada más tuviéramos abierta una
y al momento de salir tuviéramos abiertas las 2 para salir. Así que hay mucha gente que no quiere ir a un templo, por la razón que sea, prejuicio, lo que sea, o creencias, decir, no, pues está lleno de hipócritas, o a mí me dijeron que no debo ir. Pero ir a una casa, hermanos, de un vecino, ir a una casa de un amigo del trabajo que me está invitando para una reunión, a veces tiene menos dificultad. Y la célula provee un punto de entrada de iglesia extra. Además, es un evangelismo efectivo, hermanos. Muchas veces buscamos la manera más efectiva de hacer las cosas. Yo decía hace un momento que hay grupos que van casa por casa tocando puertas, invitando a la gente a acercarse a Dios. Hay otros que se reúnen en un lugar público, una bocina y predican. Son métodos correctos, válidos, pero aquí la pregunta es, ¿qué tan efectivos son? ¿Qué tanta gente trae a Cristo? Esa manera de hacer el trabajo. Es una manera también efectiva de pastorear a la gente. Yo no puedo ser pastor de mucha gente, hermanos, cerca, pero los líderes me van a ayudar en este aspecto, hermanos. Yo sé que como pastor de la iglesia, la gente a veces quiere platicar conmigo algunos temas y estoy dispuesto a hacerlo, pero también hay otras cosas que se pueden atender en las células que no necesitan mi presencia y que están recibiendo una guía espiritual correcta, bíblica. Acelera el crecimiento espiritual de la gente. Es como los niños que están batallando con alguna materia en la escuela y tienen algunos lecciones de refuerzo fuera del aula de clase para poder fortalecer aquellos temas que está batallando en la escuela. Y moviliza que toda la iglesia se involucre en el trabajo, hermanos. Todos en la célula tenemos oportunidad de poder invitar gente, de poder ayudar en algo, hermanos. ¿Cuáles son los límites que se tienen que vencer para poder establecer bien las células? Número 1, venciendo el límite de pensar en pequeño. Pensar en pequeño significa, hermanos, aquí ya somos un grupo de personas, no necesitamos más personas, ya es suficiente. Aquí todos nos conocemos, todos sabemos dónde trabajamos, todos sabemos nuestras actividades, las familias, los hijos que tenemos, estamos contentos así. Eso es pensar en pequeño, hermanos. Pensar de otra manera es pensar que el reino de Dios crezca, aunque yo no conozca a todas las personas. Enfocarse en el templo y en el edificio solamente, hermanos. Hay que vencer eso. Y yo sé, hermanos, que algunos fueron educados que en el templo eran todas las actividades. Tradicionalmente las iglesias de Cristo se reúnen el domingo. Antes era el domingo en la mañana escuela dominical, el domingo en la tarde culto y el miércoles en la iglesia, hermanos, de estudio bíblico y oración. Y así fuimos criados muchos. Yo fui criado de esa manera cuando yo me hice cristiano. Esa era la iglesia que a mí me enseñaron. Pero luego, hermanos, va uno creciendo y va viendo uno, bueno, y si lo hacemos de esta manera, ¿viola algo de la Biblia? Un día, hermanos, casi siempre en las iglesias era primero el estudio bíblico y luego el culto, pegado, 10 y 11. 10 el estudio bíblico y 11, en muchas iglesias se hizo de moda un tiempo así. Y yo visité una iglesia, un amigo, hermanos, que me invitó, habíamos ido a Argentina juntos y yo ya andaba por Indiana, estaba tomando mis cursos y el fin de semana me fui con él a su iglesia en Lafayette, Indiana. Y me dice, que vi el anuncio, culto 10 de la mañana, estudio bíblico 11 de la mañana. O sea, yo lo vi al revés. Yo estoy acostumbrado a que es al revés, primero es el estudio a las 10 y a las 11 es el sermón. Y le dije al amigo, Gary se llamaba, le dije, ¿por qué? Dice él, ¿por qué qué? ¿Por qué primero es el sermón y después el estudio bíblico? Voltea y me dice, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde dice la Biblia que a las 10 es esto y a las 11 es esto? Pero esa mentalidad, hermanos, se nos enfocó así y nos cuesta mucho romper esos moldes. Al romper este molde, hermanos, no estamos haciendo nada fuera de Dios, no estamos haciendo nada fuera de la Biblia. Es una manera diferente de hacer las cosas. Esto es hacer lo mismo de siempre. Hacer células es hacer algo diferente, hermanos. Por lo menos en esta área. En otras partes es muy común tener esa manera de trabajar. En otras ciudades es muy común. La gente ya está acostumbrada. Pero en esta región donde estamos, hermanos, en esta región del norte de Coahuila, y yo digo que casi todo el país, hermanos, las iglesias de Cristo acostumbran
que esto no es algo que se hace. Y hacer lo mismo de siempre, esperando resultados diferentes, dijo Albert Einstein, es una cosa que no es sabia. El pastor lo hace todo. Esa es la otra mentalidad que se tiene que vencer. Porque yo no puedo estar en todas las células, hermanos. Hay hermanos que nos ayudan en las células a hacerlas. Y la mentalidad de que el pastor tiene que hacer todo no va a ayudar a crecer a la iglesia. Porque yo estoy muy limitado, hermanos. En capacidad, en tiempo, estoy muy limitado. Y lo último es no querer salir de la zona de confort. Muchas iglesias no quieren hacer esto porque ya estamos contentos como lo hacemos. No queremos sobresaltos, no queremos cambios. La resistencia al cambio es algo muy humano. David Jeremiah, hermanos, un famoso predicador en California, muy respetado el hermano, un hombre de predicación muy seria. Él dice esto: los grupos pequeños no son solo una moda sociológica o una táctica ingeniosa para aumentar la asistencia a la iglesia. Los grupos pequeños son un formato ministerial con una sólida base bíblica. Así lo dice él en su libro, ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia del primer siglo, y por varios siglos, la iglesia no tuvo templos, hermanos. No fue sino hasta el siglo IV o III, en el mejor de los casos, que empezaron a construirse templos. Los primeros siglos, los primeros 300 años, la iglesia no construyó ningún templo. No hay ningún templo en ninguna parte, ningún resto arqueológico de un templo. ¿Qué hacía la iglesia? Se reunían en casas, hermanos. Había varias razones, sí había varias razones. Una de las razones es que el cristianismo era una religión que el gobierno no aprobaba, que el gobierno no estaba de acuerdo. Y si el gobierno no aprobaba esta religión, hermanos, cristianismo, no podían tener un terreno para construir un templo. Y la iglesia, hermanos, no se paró nunca. La iglesia no se detuvo por esos impedimentos. La iglesia, que es la gente que viene a Cristo, se bautiza y está viviendo la vida cristiana, esa es la iglesia. La gente, las personas en Cristo. Las personas en Cristo, cuando tienen a Cristo en su corazón, no lo va a detener nada, hermanos. Hay países donde está prohibido hacer templos, construir templos. Yo visité el país de Turquía, que es un país musulmán, y ahí hay unos hermanos de San Luis Potosí, un matrimonio, que están haciendo labor de hablarle de Cristo a la gente, pero es ilegal. Y ellos se presentan como maestros de español, ahí hablan el turco, el idioma turco. Ellos se presentan como maestro, se llama Daniel y Blanca, ellos se presentan como maestros de español. Y cuando viene la gente a tomar cursos de español, ellos les hablan de Cristo, aparte de enseñarles español. No los están engañando, pero aprovechan y poco a poco empiezan a meterles el evangelio. No pueden construir templos, no pueden tener ni siquiera pueden rentar un local y ponerle un anuncio que esta es una iglesia y que son bienvenidos los domingos. No pueden hacerlo. Pero la iglesia nunca se ha detenido. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, no se va a detener, hermanos, en su búsqueda de Dios. Países como China, hermanos, hay mucha restricción hasta de Biblias. Hay cristianos, hermanos, en la cárcel que pasan papelitos con capítulos de la Biblia y se lo memorizan lo más pronto que pueden, porque dicen ellos, cuando los guardias los encuentran, aparte de castigarlos, destruyen todo texto de la Biblia. Pero ellos ya se lo aprendieron de memoria y lo tienen en su mente, hermanos. Así que hacer iglesia en casa, hermanos, llevar el evangelio en casa, en grupos pequeños, y ese es el énfasis, grupos pequeños, hermanos, que cuando llega un número se multiplique. Y queremos salir del templo, no queremos confinar a la gente en el templo. Lo hacemos con ese propósito. Yo le agradezco a las personas que están aquí, hermanos, que sacrifican su privacidad, sacrifican sus muebles, porque al recibirnos, hermanos, pues podemos maltratar. A veces los niños, sin fijarse, hacen accidentes.
Pero les agradezco de todo corazón que abran sus hogares, hermanos, y nos dejen llevar la palabra a esas casas. Yo se lo agradezco mucho a las personas que tienen abiertas las puertas de sus casas. Muchas gracias, hermanos. Pero lo mejor va a ser que la bendición de Dios va a caer ahí con ustedes por dejar abrir las puertas de su casa, sacrificando su privacidad, sus muebles, para que el Evangelio se predique, hermanos. A nadie forzamos, a nadie obligamos, y nadie le hacemos sentir mal porque no puede recibirnos en su casa. No hacemos eso, pero sí de todo corazón le agradezco a las personas que abren sus casas semana tras semana y que están esperando el momento. Yo sé que están esperando ese momento que llegue. Muchas gracias de todo corazón, porque están haciendo que esta iglesia cumpla la gran comisión, saliendo de su zona de confort para abrir las puertas de su casa, invitar a sus vecinos, invitar a sus familiares para que escuchen el Evangelio. Y que si Leo y Adriana no pueden ir allí, que los corran, que los saquen de ahí porque ya tienen su célula ellos. Quiero terminar porque la próxima semana voy a hablar de los valores de la iglesia, hermanos. Pero hoy voy a terminar por las casas. Tenemos 4 reglas en las células, hermanos, que yo espero que sigamos al pie de la letra. No están en un texto bíblico, pero sí tienen principios bíblicos estas reglas. 1, confidencialidad. Lo que se dice en la célula, se queda en la célula. A veces, hermanos, algunas personas, nadie está obligado, pero a veces unas personas están cargando una situación muy complicada. Y es algo confidencial. Y nos piden oración. Esto no es así, voy a inventar una situación, porque lo que se queda en la célula, se queda en la célula. Mi hijo se está divorciando, me duele mucho. ¿Qué va a pasar con mis nietos? Y está la persona llorando, pidiendo oración. Lo que se dice en la célula, se queda en la célula. La única persona que tiene permiso de comunicarlo en otras partes es la persona afectada, nadie más. Lo que se dice en la célula, se queda en la célula. Dos, no minimizar el dolor de otras personas. Tal vez algunas personas sientan que lo que está sufriendo esa persona no es nada para lo que ellos sufrieron. Lo que yo sufrí con mi hija, con mi hijo, no es lo mismo que tú estás sufriendo con el tuyo. No seas chiflado, no seas chiflada, eso no es nada. Nunca minimizar el dolor de otra persona. Siempre tener empatía. Y aunque en mi opinión no sea algo para que esté sufriendo la persona, tenemos que respetar el dolor de otra persona. Número 3, no trate de corregir a las personas. No hay que llegar con un aire de que mis hijos son modelo, los hijos de ustedes están mal, y yo soy el ejemplo de padre modelo, con hijos modelo que ninguno de ustedes tiene. Eso es una mala actitud, hermanos. Todos batallamos con nuestros hijos, hermanos, para decir verdad. Yo sé que hay hijos que salen, hermanos, una chulada. Y qué bueno, hay hijos bien portados, hermanos, buenas calificaciones, qué bueno. Yo le digo a sus padres, muchas felicidades, de veras no es envidia, muchas felicidades por sus hijos. Pero nunca haga sentir mal a otra persona, porque los hijos de otra persona no son como los tuyos. Nunca digas, es que te faltó esto, a menos que te estén pidiendo un consejo, ya es otra cosa. Y en las células, la idea es que no tengamos un espíritu arrogante, hermanos, y que estemos ahí regaña y regaña a la gente. Hay poder sanador en escuchar. No trate de corregir a las personas. No trate de decir, tú estás mal, yo estoy bien. Yo fui pastor de una iglesia, hermanos, donde un día, yo estaba muy joven,
se suscitó una situación muy incómoda. Era un domingo en la noche, en la tarde, los cultos eran a las 6. Estaba por terminar el culto y un hermano con lágrimas en sus ojos se levantó, un hermano grande de edad, y dice: hermanos, oren por mi hijo y mi nieto, anoche tuve un accidente. Y sí, uno de ellos se abrió el cráneo y estaba en el hospital muy graves. Y llorando el hermano dijo: oren por mis hijos, oren por mis hijos, mi hijo y mi nieto. Estamos ahorita pasando un momento muy difícil. Y vamos a orar cuando otro hermano se levanta y así le dice literalmente: esto te pasa porque tú no los educaste como debiste haberlos educado. Mira, mis hijos, siempre los llevé a la iglesia. Mira, mis hijos están muy bien. Y fue algo muy incómodo, hermanos. No trate de corregir a las personas. Sí, hay momentos de consejería, pero es cuando la persona lo pide. Número 4, debo enfocarme en mi propio cambio, no en cambiar a los demás. Es muy humano, hermanos, que cuando yo escucho algo, estoy buscando a quién le queda lo que está diciendo el hermano. Y ojalá que esté escuchando bien. Sobre todo cuando viene con su esposo o su esposa. Esto le queda muy bien a mi esposo. Y voltea a ver si está, qué está haciendo, qué gestos está haciendo. O un codazo. Hay hermanos que me han enseñado, salen morados de aquí, hermanos. En el deber de los esposos, hermanos. Las hermanas practican un día antes con la liga así. Es muy humano decirle a la esposa: la Biblia dice que tú me tienes que hacer esto. Y ella: pero la Biblia dice que tú me tienes que hacer. Hermanos, cuando Dios le habla a los maridos, Dios no le dice: esposa, asegúrate que tu marido haga caso. O cuando Dios le habla a las esposas, no le dice al esposo: asegúrate que tu esposa cumpla este mandamiento. Pero nosotros entendemos que el mandamiento para las esposas, Dios nos lo dice a nosotros para que garanticemos que ellas lo hagan. Y Dios le está hablando a ella, no te está hablando a ti. Lo que quiero decir es que tenemos que enfocar en nuestro propio cambio, hermanos, no en cambiar a los demás. Yo le decía, hermanos, hace 2 semanas, que se hizo un estudio de 600,000 personas, un estudio de 600,000 personas en Estados Unidos, que se les puso un bypass, ¿cómo se llama? Marcapasos, creo que se llama. Y obviamente que después de la cirugía vienen muchas recomendaciones del médico. Por ejemplo, vienen hábitos de comida que tienen que cambiar, vienen ejercicios que tienen que hacerse, qué sé yo. Y es increíble que nada más el 10% cumple, hermanos, las recomendaciones médicas. El 90%, y se trata de su vida, no se trata de algo pequeño, hermanos. No se trata de perder unos calcetines. Se trata de su vida. No está dispuesta, el 90% no está dispuesta a cambiar, aunque su vida esté de por medio. Porque los cambios son muy difíciles de hacer, hermanos. Hay una cosa muy difícil: los cambios se tornan no imposibles, pero casi imposibles en mí. Ahora imagínense en otra persona, hermanos. Por eso debo enfocarme en mí. ¿Cómo voy a cambiar yo? ¿Cómo voy a ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano en Cristo, mejor trabajador en mi empresa? Y aquí, hermanos, ahora sí yo digo una cosa: el único que tiene el poder para cambiarte es Dios. Nosotros, muchas cosas son imposibles, hermanos. Hay personas que han lidiado mucho con un hijo que no han podido hacer que cambie, y le ha costado muchas lágrimas a la mamá y al papá, le ha costado mucho dolor. Es momento de hincarse y decir: Dios, lo entrego en tus manos. Hice lo que tenía que hacer, ya no puedo más. Hice todo, tal vez me equivoqué, no sé, pero ahora Dios, lo pongo en tus manos. Tú trata con él, es tuyo, Señor. Debo enfocarme en mi propio cambio. Cuando quiero cambiar a los demás, déjaselo a Dios. Tú no te preocupes por cambiarlo. Así que termino, hermanos. Hoy tenemos un bautismo. Voy a pedir al hermano Juan de Dios que se prepare para hacer el bautismo.
Dice aquí, hermanos, esta declaración: enfoque en la misión y esfuerzo en la visión. No perdamos de enfoque cuál es la misión de la iglesia: hacer discípulos. Nunca lo perdamos eso, hermanos. Y tenemos que esforzarnos en lo que es nuestra parte para cumplir esa misión. Cómo llevar a cabo la misión es la visión. Hay que poner mucho esfuerzo, hermanos. Créamelo, que el método de células es mucho trabajo, hermanos. Y es mucho trabajo para mí como pastor y para los que se involucran. Es mucho trabajo, hermano. Yo preferiría que mejor el miércoles nos reuniéramos, como es tradicional en las iglesias de Cristo, y viniéramos los que pudieran venir el miércoles de 7 a 8, 8 y media. Por evitar mucho esfuerzo, mucho cansancio, yo preferiría que fuera así. Pero aquí no se trata de mi preferencia, se trata de hacer la obra del Señor y cómo alcanzar más gente para Cristo. No se trata de mí, se trata del reino de Dios. No es mi zona de confort, es la voluntad de Dios, hermanos. Así que Dios bendiga este esfuerzo y les animo, hermanos.